Imaginamos una perspectiva cónica de una casa en una perspectiva, por ejemplo, frontal, y tenemos entonces, por ejemplo, una casa. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Tenemos aquí la terraza superior. Vamos a ponerla hasta aquí. Y va a llegar hasta aquí. Una paralela. Y aquí horizontal. Vertical y vertical. Entonces tenemos aquí otra línea horizontal. Este es el horizonte. Hacemos el prisma por detrás. Podemos utilizar el lápiz, ya que luego con tanta línea conviene borrar. Entonces vertical, vertical. Bueno, está un poco torcida. Vertical. Y ahora alineando con la fuga, tenemos que el prisma por detrás llega hasta aquí. Llega hasta aquí y vamos a continuar la casa toda por aquí. Y hasta esta altura. Entonces, si por ejemplo esta línea de la base viene por aquí, corta aquí, esta será una línea horizontal. Y esto vamos a traerlo, por ejemplo, hasta aquí. Si se nos hace muy grande, la traemos hasta aquí. Vertical, vertical y alineamos. Corta aquí en el mismo punto y aquí horizontal. Hasta que corta aquí atrás. Y estos dos puntos alineados con la fuga. Bueno, tenemos dos prismas. Si ahora, por ejemplo, alineamos esto con la fuga, hacemos, por ejemplo, aquí una especie de anchura para el muro en la parte superior, como una terraza. Y lo mismo aquí. Todo esto podríamos calcular, luego si da tiempo, vemos cómo se calcula aquí, vertical y altura para esa terraza. Lo mismo aquí. Y aquí pues hacemos lo mismo. Otra terraza con la anchura. Y aquí con la anchura, bajando vertical y lo mismo, y por aquí horizontal. Bueno, podríamos por ejemplo poner aquí unas escaleras. Entonces haríamos aquí el plano de pendiente y ahí lo terminaríamos, pues por ejemplo prácticamente al final, y luego a partir de cierto punto ya tenemos aquí el descansillo que vendría por aquí. Entonces aquí tenemos distintas escaleras, todas hacia aquella fuga. Bueno, habría que poner unas cuantas más, en principio lo dejamos así. Entonces tendríamos aquí un piso que se bajaría por aquí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí un tramo horizontal, un tramo hacia aquella fuga horizontal, y lo mismo con todo. Tramo horizontal siempre y luego aquí al final el tramo horizontal. Por ejemplo, que llegue hasta aquí de manera que nos deje ver aquí la vertical y el entrante. Entonces tenemos aquí la parte superior esta, con el último escalón ahí. Poner por ejemplo aquí una puerta hasta aquí, vertical, y aquí yendo hacia la fuga única fuga F. Entonces vamos a poner aquí hacia esa fuga. Marcamos aquí la posición de la puerta con los detalles que tuviera. Y aquí por ejemplo tenemos ya la terraza que llegaría hasta aquí, trayendo por aquí esto y ahora esto y por aquí esto. O sea que luego tendríamos el forjado, con lo cual tenemos un solo piso, ¿no? Entonces esto tendría que bajar aquí, luego bajar aquí y luego bajar por aquí. Bueno, vamos a poner una ventana aquí. Entonces para hacer una escala real entre este prisma y este, pues traeríamos por aquí las líneas, fugaríamos, cortaría aquí.
Entonces tendríamos aquí también la parte correspondiente a este prisma, una puerta, por ejemplo, y sabemos que está a la misma escala que esto, ¿no? Bueno, si por ejemplo la sombra, vamos a hacer que la proyección del sol caiga aquí, ponemos ese prima y el sol queda más arriba, entonces alineando este punto con este y alineando el sol queda mucho más arriba, tenemos que por ejemplo el sol queda por ahí arriba, proyecta la sombra aquí, ¿no? Bueno, pues esta es la dirección de los rayos de sol, ¿no? O sea que es la intersección de esta línea con la vertical. Bueno, pues hacia ese punto también esta línea irá hacia el mismo punto, de manera que la sombra de esta línea será una línea horizontal. O sea que esta será la sombra de la figura. La sombra de esta línea será una paralela que fuga hacia el mismo punto. La sombra de esta línea alineamos con este punto, viene por aquí. Y esto alineamos con el punto del sol allá, queda aquí. Este punto lo mismo, alineamos siempre la proyección del punto sobre el suelo, lo alineamos con este y cae. Entonces la sombra de esta va hacia allá arriba y cae aquí. Por tanto la sombra de esta línea será una paralela. Y la sombra de esta será otra paralela. Hasta que corte aquí a la línea que va al sol por este punto. Entonces este punto habrá que unirlo por detrás con la base del prisma. O sea que tenemos esta línea, esta y esta. Y todas estas, por ejemplo, la que alinea este punto con este, debe ser tal que debe estar perfectamente alineado. O sea que en realidad vemos que al alinear este punto con este cae aquí. Por lo tanto, esta línea que hicimos bastante a ojo, pues queda más hacia aquí, fugando hacia aquella fuga. Porque en realidad lo que hay es que alinear este punto con este. Y luego este punto con el sol. Entonces, como esta ya venía por aquí, la sombra de esta línea era esta, pues necesariamente va a ser este punto. Con lo cual sé que al alinear este punto con este, esta es la dirección del rayo que va al sol, ¿no? Por tanto, esta línea no es válida. O sea, quitamos esta y nos quedamos con la línea que viene de aquí a F. Esta es la sombra, por aquí. Bueno, ya tenemos la sombra de la figura. Si por ejemplo alineamos este punto con este, pues tenemos que viene por aquí. Y ahora alineando este punto con el sol, corta aquí. Entonces la sombra de esta línea será una horizontal, ¿no? Y como este punto tiene su sombra aquí, la sombra de este elemento, pues será una paralela. O sea, por este punto una paralela hacia F. Ya está, es esto. Y ahora aquí en los escalones, ojo con esto, lo vemos de cerca. Tenemos, por ejemplo, un escalón, tenemos otro. Entonces, si yo hago, vamos a llamar a estas líneas las que pasan por el suelo U, o sea, las que pasan por el suelo van hacia el punto, llamamos F1, ¿no? Entonces esto va a F1, ¿no? Y va por el suelo, es U. Va F1, pero como esta va hacia el sol, luego esta va hacia el sol también, esta, levantando por aquí la vertical, va hacia el sol, pues como vemos estas cada vez quedan más lejos. Entonces la sombra de esta línea es una paralela, como aquí está horizontal, quedará horizontal. Tenemos que este punto aquí cae la esquina, esto será la sombra, todo esto, ¿no? Luego esto tenemos, esta es la sombra, ¿no? Y ahora la sombra de este punto, pues lo mismo, vertical, hacia U y hacia el sol, o sea que será esto. Y lo mismo, ¿no? Como vemos aquí cada vez se van alejando más, ¿no? O sea que la sombra esta cada vez se hace cada vez mayor, ¿no? Entonces tenemos esto, y esta cada vez, ya digo, este triángulo es mayor y por tanto esta línea hace que la sombra, esta que se proyecta sobre las escaleras, cada vez tenga mayor intensidad, ¿no? Y luego habrá que sombrear también los planos estos verticales, todos. Bueno, eso sería en síntesis. Aquí tan pequeño pues no se ve nada, ¿no? Pero bueno, iría hacia allá, corta aquí al sol, entonces esto es la sombra. Y lo mismo todo por aquí. Y esto se va incrementando cada vez más. Con lo cual todo esto ya quedaría en sombra. Lógicamente en el momento en que llegamos aquí hacia abajo, este punto hay que unirlo con este de aquí.
que nos queda aquí entonces un triángulo. Estas sombras cada vez mayores, dejando ahí cada vez un hueco mayor. Y esto también la sombra. Nos acercamos. Decía que aquí veíamos, según vimos antes, que cada vez era mayor el hueco, ¿no? Que iba proyectando cada vez más hacia abajo. Y ahora al llegar aquí el último escalón, pues bueno, donde venga proyectado ya esto, la sombra de esta línea será una paralela que unimos con este punto y unimos con ese de ahí arriba, con lo cual queda aquí un triángulo. Con lo cual ya tenemos el triángulo. Esto todo quedaba en sombra. Y esto todo pues también, ya que proyectaba todo esto, la sombra, sobre este plano, y aquí también. Entonces, hacíamos aquí las sombras estas sobre los escalones cada vez mayores, ¿no? Y aquí la sombra esta. Hueco ahí, más intensidad de oscuro, y por aquí también, lo mismo aquí. Bueno, tenemos ya ahí el entrante. Aquí detrás lo mismo, tenemos por aquí, subimos esta vertical, fugamos hacia F, y ahora esto hacia el sol cae aquí. Entonces la sombra de esta línea será esta. Bueno, perdón, tenemos la sombra de esto, que es esto, y ahora la sombra de esta línea es esta por aquí detrás, o sea que es esto de aquí. Y ahora tenemos, por ejemplo, si cojo esta línea, fugo hacia F1 y esto hacia el sol, corta aquí. Entonces la sombra de todo esto será esta franja aquí. Y aquí, en el momento en que corta aquí, me acerco, en el momento en que corta aquí, levanto una línea hasta este vértice. Con lo cual ya tengo aquí esa línea y tengo esta. Bueno, tengo entonces ya la sombra esta. Bueno, necesariamente esta dirección, que es esta, pues será la que marque aquí de sombra sobre este plano, ¿no? Y ahora, si considero este plano viene por aquí, corta aquí. Entonces, como corta aquí, necesariamente va hacia la fuga. Por tanto, esto es lo que queda en sombra aquí sobre el pasamanos. Mientras que aquí solo quedaba un fragmento, ¿no? Entonces tenemos la sombra del edificio, que es esta. La sombra del pasamanos, que es esta. Y luego todo esto que queda ya en sombra. O sea que ya la tendríamos prácticamente completa. Ponemos el oscuro, este entrante más saliente. Bueno, marcaríamos, quitaríamos aquí zona de luz, y ahora ya podríamos marcar aquí con más fuerza todas las líneas del edificio. Pues, por ejemplo, aquí el grosor del muro, etcétera. Ahí hasta la base aquí, y alineamos con esto y por aquí. Bueno, pues esos serían los escalones, y aquí abajo esta línea con F también, y aquí esto hacia F. Bueno, por último tenemos aquí esta línea, esta, y aquí vamos a poner una puerta y una ventana, lo mismo allá atrás, una puerta y aquí. Bueno, teníamos que realmente este no era el balcón. Bueno,
vamos a poner entonces aquí el grosor del balcón. O sea, esto que pusimos aquí era para aquí, pero bueno, como detrás también está sombreado el edificio y es esto, lo que hacemos es, el edificio cae aquí, pues vamos a hacer que llegue hasta aquí. Total, como eso está hecho a ojo, entonces tenemos la sombra que proyecta el balcón hasta aquí. Y ahora esto decíamos que venía por aquí, este punto caía aquí, y entonces la sombra de esta línea en una paralela, por lo tanto esto aquí debe caer, lo normal es que caiga más hacia aquí, o sea que viene por aquí, por aquí, por aquí y una paralela, o sea que vamos a poner este tramo, dejando aquí un tramo mayor para esto, ya que esto está más hacia atrás, no más hacia abajo, ¿no? Bueno, tenemos aquí la sombra esta y ahora la sombra esta. Vamos a poner en el suelo, por ejemplo, más oscuridad para diferenciarlo de esto. Bueno, vamos por último a esto. Pues tenemos esta línea, tenemos esta y esta. Tenemos esta. Estas líneas y estas de aquí. Bueno, allí detrás también la forma que tuvieran. Bueno, y por último no hay que olvidar que la casa está de espaldas al sol, entonces la casa toda debe ir en oscuridad, o sea que todo esto es oscuro. Entonces ponemos en principio todo un oscuro homogéneo y luego ya diferenciamos. Toda la casa está oscura, de espaldas al sol, por lo que decíamos antes. Entonces los entrantes, mayor oscuridad. Y lo mismo por aquí. Lo mismo aquí, esto detrás al sol, a la sombra, quiero decir. Esto se refleja ahí enfrente y esto, por ejemplo, más oscuro, como esto y esto. Bueno, por último, esto proyectaba sombra aquí detrás, ya la marcamos. Todo esto queda en sombra hasta aquí. Es la sombra que proyecta sobre el suelo la casa. Lo mismo por aquí. Como me tropiece el trípode, tengo que hacer líneas así cortadas. Bueno, esa sería la sombra que proyecta sobre el suelo, que podemos diferenciarla y ponerle más oscuro respecto a la casa. O sea que esto lo podríamos todo diferenciar, haciendo, si queremos, degradados. Y lo mismo todo por ahí detrás. Bueno, tenemos entonces ya las sombras que se proyectan. Esto también quedaría en oscuridad. Y va proyectando las sombras todo por aquí. Y aquí también. Oscuridad para esto y oscuridad para esto. Y para esto. Tono más intenso en los entrantes. Bueno, tenemos la sombra. Esta era la sombra que proyectaba la casa aquí. Luego tenemos esta casa, la que proyecta aquí, la sombra de esta que es esta, la sombra de esta que es esta, este punto que tiene su sombra aquí. Bueno.
Marcamos aquí estas líneas, esto fuga hacia allá, por lo tanto aquí también se ve. Pues marcamos aquí, por ejemplo, la posición para una ventana y detrás a lo mejor una persiana. Igual podemos marcar ahí el oscuro de atrás. Bueno, si esto sale la sombra de aquí, esto si es cristal, esto fuga hacia allá, ¿no? Entonces, al hacer, si respecto a V tenemos que queda aquí, pues podríamos hacerla simétrica, o sea, sería algo como esto así. O sea, tenemos esta línea que es esta. Tenemos luego la perspectiva de esa línea. La perspectiva, bueno, la que tenemos es la perspectiva, es esta, ¿no? Tenemos aquí la posición de V. Bueno, unimos este punto y ya sabemos que esa línea sigue esta dirección, ¿no? Bueno, pues una simétrica ella sería, por ejemplo, una línea que a partir de un punto tenga iguales distancias, ¿no? O sea que al hacerla simétrica vemos que sale de aquí y es una línea ortogonal, o sea que viene hasta aquí. Entonces ya tendríamos ahí la simétrica. ¿Para qué serviría esto? Para hacer esa línea aquí y saber que esta sombra se reflejaría ahí. Entonces ya podría decir, esta sombra toda que viene por aquí, voy a ver que esto también refleje hacia abajo un poco, esto también refleje y esto igual. Entonces esto refleja, esto también, esta línea también, a igual distancia aquí, y luego esto se va perdiendo cada vez más el reflejo, hasta llegar aquí abajo más sutil. Pero bueno, la intensidad del reflejo queda por la parte superior, lo que sí decía, esta se refleja por aquí. Entonces la sombra esta toda debe quedar toda por ahí reflejada, ¿no? Y esta era la simétrica en el espacio, ¿no? Respecto a al eje de simetría que es este. Y se calcula de esta manera. Bueno, pues ese sería entonces ya así en claves generales, pues también, igual que reflejamos aquí el suelo a lo mejor algo húmedo, pues también habría que reflejar aquí, también esto habría que reflejar un poco por aquí abajo y esta línea un poco, con lo cual tendríamos ya ahí la simetría de la figura, ¿no? Quiero decir que esto también aquí pues, se reflejará de manera que hay el oscuro este pues continúa por aquí, pero esto deja el claro aquí abajo y lo mismo por aquí. Si esto es más oscuro, pues esto continuará por la sombra más oscuro. Más intensidad y de donde sale lo mismo aquí y aquí. Entonces tendríamos el reflejo de esta sombra que queda ahí, lógicamente en la pared no, porque la pared no es reflectante. Y aquí esto, pues bueno, tiene luz, pero como da más luz en la parte superior podemos darle un tono medio, sin llegar al tono de aquí, que al llegar aquí, si lo vemos de cerca, la pared viene hasta aquí, su sombra viene hasta aquí, y por tanto una vez que unimos este punto con este, tenemos que la sombra es este triángulo, igual que pasa aquí, ¿no? Igual que pasa aquí. Este triángulo pues igual aquí, y los dos tienen la misma pendiente y la fuga está sobre esta línea. La fuga de esta línea y esta tienen exactamente la misma pendiente porque es una ortogonal a este plano. Una ortogonal a este plano da líneas de misma pendiente y son paralelas, van a la misma fuga, ¿no? Aquí tendríamos ahí ese triángulo.
Bueno, revisamos a ver si falta algún detalle, porque siempre falta algo por poner. Tenemos la sombra de esto, tenemos la sombra del prisma aquí, tenemos la sombra de este, los dos triángulos, tenemos esta cara en sombra, esto que cada vez va perdiendo más luz, tenemos el reflejo, tenemos aquí abajo también el reflejo. Esto sería mejor hacerlo con regla, y lo mismo aquí, y aquí igual. Lo mismo todo por aquí. Entonces esto aquí igual distancia, asimetría, y aquí lo mismo. Y aquí pues ya que se vaya igualando. Y aquí exactamente igual, también que aquí se vaya igualando hacia arriba. Entonces esta también quedará a igual distancia aquí reflejada. Entonces será la continuación esta por aquí y por aquí. Entonces todo esto también se verá ahí con el reflejo. Aquí el oscuro igual. Esto está cerca del eje, pues esto igual. Luego, pero a veces es fácil repetirla. Entonces bueno, esto también se tendría que reflejar. A veces es fácil olvidar algún reflejo. Y si aquí hay luz, pues podría reflejar la luz también por aquí arriba. Bueno, pues lo dejamos aquí. Es un estudio de perspectiva cónica frontal con algunos reflejos y sombras sobre las escaleras. Y bueno, siempre habría más cosillas que tocar, pero bueno, siempre hay algún detalle, alguna sombra o algún reflejo que se olvida, ¿no? Habíamos proyectado esto aquí, que podría llevar aquí más sombra, lo mismo todo por aquí. Y aquí también igualar un poco más los oscuros, lo mismo todo por aquí. Aquí pues pusimos el oscuro, luego la franja esta también, y luego esto que se va perdiendo hasta llegar a la parte superior. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Bueno, también decir que esto aquí al final llegaría el reflejo de la casa, con lo cual si tiene más claridad podríamos poner más oscuro. Ya decía yo que siempre hay cosas que se olvidan. Pues aquí, a partir de aquí, pondríamos más oscuro, que está reflejando la casa.